Theopneustos es una palabra griega que el apóstol Pablo creó para describir el milagro que ocurrió para que usted tenga este hermoso libro en sus manos el día de hoy. No hay otro lugar donde esta palabra sea encontrada en toda la Biblia, solamente en 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 16, que es un versículo que ya hemos utilizado antes en esta serie. Esto es lo que el versículo dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, en otras palabras, es theopneustos. Pablo usa esta palabra para decir que Dios respiró su aliento de vida en la Biblia. ¿Se imaginan? Dios sopló en este libro y por eso es que no existe ningún otro libro como este en el mundo. Esto me recuerda lo que pasó cuando el hombre fue creado. En Génesis capítulo 2 y versículo 7 dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida. Y el resultado fue un ser viviente. Amigo, cuando Dios sopla vida en algo, ese algo pasa a vivir. Por eso es que este libro no es cualquier libro. Este es un libro especial porque Dios sopló vida en el libro. Por eso es que tomamos todo este tiempo para estudiarlo, para entenderlo y para encontrar principios que nos ayuden a interpretarlo de la mejor manera. Bienvenidos, gracias por unirse en este video al estudio que hemos titulado ¿Cómo interpretar la Biblia? Hoy les doy la bienvenida a un nuevo video y quiero pedirles que se unan en oración conmigo para pedir la bendición y el permiso al que nos guía a través de este estudio. Vamos a orar. Padre Santo, nuevamente nos humillamos a ti, te rogamos que nos limpies, que nos prepares, que nos bendigas, Señor. Quiero pedirte por aquella persona que está escuchando o viendo este video, Padre, ilumina su mente como la mía. Los dos, ambos necesitamos mucho de tu guía. Y por eso te rogamos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo. Abre nuestro entendimiento, nuestros corazones. Haznos humildes, Señor, para recibir tu palabra. Permítenos, Señor, que escuchemos tu voz en este día. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo interpretar la Biblia? El principio que vamos a estudiar hoy, en realidad son dos principios que vamos a estudiar hoy. Es el principio que lo hizo famoso la Reforma. El principio en latín es sola scriptura, sola escritura. Sola escritura simplemente significa solo la Biblia, solo la Biblia. Y como ustedes saben, la Reforma se levantó porque los reformadores encontraron ciertas falencias en las enseñanzas de la iglesia cristiana. Y cuando estudiaron la palabra se dieron cuenta de que las tradiciones habían tomado una autoridad mayor a la palabra de Dios y de ahí la frase sola escritura, protestando de que solamente la Biblia debe ser la regla de vida y no las tradiciones. Entonces ese es uno de los principios que vamos a estudiar el día de hoy. Pero déjenme compartir con ustedes el versículo de la Biblia que este estudio está basado. Se encuentra en Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Y esto es lo que la Biblia dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y ahora usted ya sabe por qué es viva. ¿Por qué es viva? ¿Por qué la palabra de Dios? ¿Por qué la Biblia es viva? Porque Dios respiró en la Biblia. En ese momento la Biblia pasó a ser viva. Y dice el escritor, y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y aquí hay otra palabra interesante en este versículo 12 de Hebreos 4. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne. Esta palabra discierne, para nosotros que hablamos español, viene del griego kritikos o kritikos. Kritikos es una palabra que nosotros la entendemos porque está muy cerca a crítica o incluso criticón, ¿verdad? Kritikos
es el griego para discierne y simplemente quiere decir que juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo es que la Biblia puede juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón? Porque es un libro vivo. Y cuando usted viene a este libro a leerlo, a estudiarlo, usted está poniendo sus manos en su vida en las manos del que inspiró el libro, del que le dio vida, en las manos de Dios. Ahora bien, cuando se trata de cómo interpretar este libro, tenemos que nuevamente siempre considerar esta bendición que la Reforma nos dejó. Número 1, sola escritura. Sola escritura simplemente significa que la Biblia solamente debe ser la regla de vida. La Biblia, nada más. Ni costumbres, ni experiencias, ni razón, ni tradiciones. Ya estudiamos eso la semana pasada. Solamente la Biblia, sola escritura. Pero hay otro principio que también lo heredamos de la Reforma, y ese principio es tota escritura. Tota escritura. Sola escritura nos enseña que la Biblia es la única regla de fe. Y también nos enseña que es la única norma de interpretación. La Biblia se interpreta a ella misma. Toda escritura nos enseña de que la Biblia es una unidad. Y además que como es una unidad y toda la escritura es inspirada, entonces tiene que entregarnos un mensaje claro. En otras palabras, un mensaje que entendamos. Así que, aunque creemos que la Biblia es la única regla de fe, no debemos simplemente invalidar que sí existe buena información en otras fuentes, ¿verdad? Entonces no debemos descalificar simplemente esas otras fuentes, o no debemos tampoco asumir que no puede haber otras fuentes que nos ayuden a entender determinados temas. Sí lo hay, pero recuerden, la Biblia siempre estará por encima de esas otras fuentes. ¿Ok? Así que entremos al tema. La Biblia es la única regla de fe. Sola escritura. Quiero llevarlos al versículo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 4 y versículo 6. 1 Corintios capítulo 4 y versículo 6. Esto es lo que Pablo dice al respecto de la Biblia como la única regla de fe. Esto es lo que dice. Pero esto, Pablo escribiendo, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Pablo está diciendo, ni Apolo ni Pablo nos hemos salido de lo que está escrito. Y este es el ejemplo que les damos a ustedes. El apóstol Pablo, que es escritor de más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento, él indica que no debe haber otra base doctrinal. Él dice, no debe haber otra base doctrinal que las Escrituras. Y para él, recuerden que para Pablo, las Escrituras en el momento en que él vivió, las Escrituras eran el Antiguo Testamento. Él dice, no hay otra regla, solamente las Escrituras. Posteriormente, el apóstol Pedro incluyó los escritos de Pablo como base doctrinal, base de enseñanza espiritual. Y esto se encuentra en 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 16. 2 de Pedro 3:16. Y entonces tenemos que también considerar lo que dice el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Esto en realidad es una admonición o una advertencia. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando llegamos a la Biblia y la forma como la interpretamos. De ahí la importancia de saber los principios que se deben utilizar para interpretar la Biblia. Entonces Apocalipsis 22, 18 y 19 nos termina con una admonición de no añadir, esto es lo que dicen estos versículos, de no añadir ni quitar nada a lo escrito en el Antiguo y Nuevo Testamento. No añada, no quite. Hay una advertencia ahí para el lector, tanto como usted como yo. Lo cierto es que hay fuentes como la arqueología, los diccionarios, las concordancias, los libros, DVDs, videos, comentarios, etcétera, que nos ayudan a interpretar mejor la Biblia. No podemos cerrarnos a esta realidad.
Lo importante es que estas otras fuentes, como ya les dije hace un rato, no pueden sustituirla. La Biblia no puede ser sustituida por esas otras fuentes, aunque esas fuentes son buenas. Y esto lo tomamos, esta frase lo dijo en realidad Martín Lutero, una de las cabezas principales de la Reforma. Él dice, solo la Biblia es el verdadero Señor y Maestro de todos los escritos y doctrinas de la tierra. Solo la Biblia, sola Escritura. Solo la Biblia es el verdadero Señor y Maestro de todos los escritos y doctrinas de la tierra. Buena enseñanza. Ahora, entonces, ya sabemos que la única regla de fe es la Biblia. Pero como es la única fe la única regla de la fe, entonces eso también lo hace que es sola Escritura, otra vez, nos dice que también es la única norma de interpretación. Y esto es un principio muy, muy importante. Cuando se acerca a estudiar la Biblia, usted tiene que considerar que para entender la Biblia necesita ir a la Biblia misma. La Biblia se interpreta ella misma. La Biblia se interpreta ella misma. No otras personas, no otras fuentes, sino la Biblia misma. Miren lo que dice Romanos 15:4. Este es el apóstol Pablo hablándonos de esto en Romanos 15:4. Él dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Para nuestra enseñanza se escribieron. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Escucharon? Las cosas que fueron escritas antes fueron escritas para nuestro beneficio, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Sobre todo, queridos amigos, sobre cualquier profecía, sobre cualquier enseñanza, la Biblia es un libro de esperanza. Usted se encuentra perdido, no sabe dónde va, no hay horizonte, no hay futuro, no hay un mañana, no hay planes, no hay metas en su vida. ¿Qué tal si trata con este maravilloso libro? ¿Por qué no viene al libro y permite que el libro le dé un nuevo horizonte en su vida? Amigos, a la hora de estudiar los pasajes bíblicos, ¿qué norma o regla debemos seguir para interpretarlos? Eso es importante, porque si llegamos a la Biblia y entendemos lo que nosotros querramos entender y sacamos las enseñanzas que nosotros querramos, el resultado de eso va a ser miles y miles de iglesias, que es en realidad lo que ha sucedido. Necesitamos tener principios básicos e inamovibles para interpretar la Biblia, y de eso se trata esta serie. Si la Biblia es la única regla de fe, debe ser también la única regla segura para ser interpretada. Si no hay otra regla de fe, solamente la Biblia, ¿dónde más podemos ir para entender la Biblia sino a la Biblia misma? Tiene sentido, ¿verdad? Daniel, profeta del Antiguo Testamento, usó la Biblia para entender sus propios escritos. Lo pueden ver el ejemplo de esto en Daniel capítulo 9 y versículo 2. El Nuevo Testamento está lleno de referencias directas e indirectas al Antiguo Testamento para apoyar posiciones doctrinales o interpretar los hechos, amigos. No hay forma de que yo diga que soy un cristiano del Nuevo Testamento, que no me interesa el Antiguo Testamento, o que el Antiguo Testamento es obsoleto, que ya no es para nosotros, si usted quiere estudiar la Biblia seriamente. Por favor, no repita lo que dicen otras personas. Si otras personas, un pastor, un predicador, un sacerdote dice que el Antiguo Testamento ya no es bueno para los cristianos del Nuevo Testamento, esa persona, discúlpeme, pero esa persona no sabe lo que está diciendo. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. No hay forma de que entendamos todo lo que el Nuevo Testamento dice si nosotros no estudiamos conjuntamente el Antiguo Testamento. Déjenme darles ejemplo de estos. Lucas capítulo 24 y versículo 27. Lucas 24, 27. Hechos capítulo 2 versículos 16 al 21. Hechos capítulo 2 versículos 16 al 21. Y Primera de Juan capítulo 2 y versículo 2. Primera de Juan capítulo 2 y versículo 2. El Antiguo Testamento apunta al Mesías que era de venir. El Nuevo Testamento apunta al Mesías que vino y que prometió regresar. Estos dos se complementan y se enriquecen uno al otro. Para entender al uno necesitamos al otro.
Para entender el Nuevo Testamento necesitamos el Antiguo Testamento. No podemos descartarlo. Interpretamos la Biblia comparando también versículo con versículo. No podemos tomar un versículo y sacar una doctrina de un versículo aislado. Necesitamos comparar versículo con versículo, porque cuando comparamos versículo con versículo, estamos dejando que la Biblia se interprete ella misma. Y siempre debemos considerar esos versículos que estamos comparando de otro lado de la Biblia en su contexto. Debe hablar del mismo contexto del cual estamos discutiendo. No podemos decir de que los niños se pueden bautizar porque Cristo dijo, dejen que los niños vengan a mí. Eso está fuera de contexto. El contexto no habla acerca de bautismo, simplemente habla del amor que Jesucristo tiene de los niños. Y eso solamente es un ejemplo práctico de cómo podemos malinterpretar la Biblia. Siempre tenemos que tener en cuenta todo lo que del tema dice la Escritura. Quiere hablar de salud, vaya, estudie el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Se va a dar cuenta de que es una unidad. Y la Biblia nunca se contradice a ella misma. Nunca. Nunca. Cuando hay versículos en la Biblia que pareciera que están contradiciendo las enseñanzas generales en la Biblia, eso simplemente significa que usted necesita estudiar más. Isaías capítulo 28 y versículo 10 es un ejemplo para eso. La Biblia nunca se contradice. Nunca se contradice. Siempre habla en acuerdo, porque es una armonía, es una unidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que 40 y más autores fueron inspirados por Dios para escribir este libro, la mente divina estuvo siempre guiando, inspirando y revelando. Este es un libro de Dios, no es un libro común. Entonces tenemos que hablar de la Biblia como regla de fe, tenemos que hablar y considerar y aceptar la Biblia como la única regla de interpretación. ¿Por qué? Porque es una unidad. No solamente sola escritura, pero también tota escritura. Y tota escritura tiene que ver con la Biblia siendo una unidad. ¿Por qué es una unidad? Porque atrás de todos estos 40 y más autores que escribieron la Biblia, había una mente divina poderosa dirigiendo este documento para que cuando usted lo lea, encuentre y crea de que es un libro especial. Déjenme llevarlos a Tito capítulo 1 y versículo 9. Tito capítulo 1 y versículo 9. Tito capítulo 1 y versículo 9. Esto es lo que Pablo le escribe a este pastor joven. Le dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Pensamiento clave. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Siendo que Dios es el verdadero autor de la Biblia, y eso ya lo hemos estudiado antes, podemos encontrar en ella perfecta, sí, escucharon bien, perfecta unidad y armonía. Perfecta unidad y armonía. ¿Por qué? Porque Dios es el verdadero autor de la Biblia. Y esto es lo que encontramos en 2 de Timoteo 3:16, que es el versículo que siempre utilizamos. También habla de esto 2 de Pedro capítulo 1 versículos 20 y 21. 2 de Pedro capítulo 1 versículos 20 y 21. Esta unidad que encontramos en la Biblia nos permite lo siguiente. Porque la Biblia es una unidad, es una armonía y nunca se contradice, podemos encontrar entonces esta armonía doctrinal en las enseñanzas. No podemos decir de que Dios es un Dios de gracia en el Nuevo Testamento y que Dios no es un Dios de gracia en el Antiguo Testamento. Eso es una aberración que es causada al aislar los versículos sin estudiar toda la Biblia en general. Dios no cambia. Dios ha sido un Dios de gracia por la eternidad, antes de que usted y yo seamos creados. Entonces, siendo que hay esta unidad nos permite distinguir la verdad del error, porque podemos ver qué es la verdad en la Biblia y podemos distinguirla de cualquier mentira o error que nos quieran vender. También podemos, gracias a esta unidad, repudiar la herejía. También podemos aplicar medidas disciplinarias que son muchas veces necesarias. Podemos también corregir desviaciones de la verdad. ¿Por qué podemos corregir desviaciones de la verdad? Porque sabemos lo que dice la verdad. La unidad de la Biblia da poder, ¿verdad? Esta unidad le da poder a la Biblia.
para convencer y para liberar, ¿verdad? Jesucristo dijo, y conocerá la verdad y la verdad lo liberará. Eso es lo que hace la Biblia. Cuando usted llega a la Biblia y se da cuenta de que la mayoría de cosas que usted creyó no están aquí, y que la mayoría de cosas simplemente se hacían por tradiciones o por experiencias o por costumbres, usted sabrá, en ese momento se escogerá, estará en un momento, en una intersección donde tiene que o tomar a Dios y lo que Él dice, o seguir con las costumbres y lo que el hombre dice. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia, somos liberados para pensar de la forma que Dios nos creó para vivir. El Antiguo Testamento, queridos amigos, quiero repetir esto. El Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. Por favor, entendamos eso. Y el Nuevo Testamento a su vez, clarifica el Antiguo Testamento. Para entender por qué Dios dio un santuario en el Antiguo Testamento, necesitamos entender lo que sucedió en el Nuevo Testamento con ese estaba representado como el Cordero en el Antiguo Testamento, en el santuario. Eso es un ejemplo nada más para que nos demos cuenta que el Nuevo Testamento es explicado por el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y para entender el Nuevo Testamento necesitamos el Antiguo Testamento. Ninguno de los testamentos puede ser estudiado por separado. Esa es la verdad. Ninguno puede ser estudiado por separado. Así que cuando alguien le diga, yo soy un cristiano del Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento, tenga cuidado. Con todo respeto, me parece que ese tipo de expresión es repetida porque alguien más lo dijo, no porque necesariamente la persona ha estudiado lo que la Biblia dice. El Antiguo Testamento, repito, apunta a Jesucristo, apunta al Mesías que iba a venir. El Nuevo Testamento apunta a la cruz, apunta al Mesías que ya vino y nos recuerda la promesa de ese Mesías de que volverá. El Antiguo y el Nuevo Testamento se complementan y no se pueden estudiar por separado. Siendo que es toda escritura, ¿verdad? Siendo que es una unidad y que Dios nos dice que debemos entender las enseñanzas y las doctrinas de la Biblia con la Biblia misma, entonces los mensajes que la Biblia contiene tienen que ser claros. Tienen que ser claros, porque si ellos no son claros, ¿cómo nosotros vamos a entender la voluntad de Dios? Si Dios decidió ser tan ambiguo y tan oscuro y tan que no se entiende cuando nosotros leemos la Biblia, entonces ¿cómo Él espera que nosotros entendamos su voluntad? Entonces eso contradice a la realidad de que Dios ha sido claro en los mensajes básicos y primordiales ha sido claro. Déjenme darle un ejemplo de esto en Marcos capítulo 13 y versículo 14. Marcos capítulo 13 y versículo 14. Esto es lo que entendemos, lo que encontramos en Marcos 13, 14. Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿dónde tenemos que ir para entender a qué se refiere Marcos 13, 14? Que es Marcos 13 es Jesucristo diciendo lo que pasará antes de la venida de su venida. ¿Dónde encontraremos información acerca de la abominación desoladora? Dice, de que habló el profeta Daniel. Tenemos que ir al Antiguo Testamento, específicamente al profeta Daniel. Puesta donde no debe, el versículo continúa, Marcos 13, 14. Puesta donde no debe estar, el que lee entienda, dice el versículo. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Es una advertencia de algo que va a suceder que es tan peligroso, tan devastador que necesitamos huir de eso. Entonces Dios va a dar una advertencia así, no va a dar un claro mensaje para que entendamos qué es lo que Él quiso decirnos. No, así no trabaja Dios. Dios nos va a dar un mensaje claro, pero recuerden, para entender lo que dice el Antiguo Testamento necesitamos el Nuevo Testamento. Para entender lo que dice el Nuevo Testamento necesitamos el Antiguo Testamento. Los mensajes son claros. Y sí, hay algunos pasajes difíciles de entender. Por ejemplo, Pedro habla de esto en 2 de Pedro 3:16. La Biblia, sin embargo, es lo suficientemente clara, amigo, para que la entienda cualquiera que la lea. La Biblia, querida amiga, querido amigo, es suficientemente claro para que la entienda cualquiera que la lea. Esto es especialmente cierto en relación con el tema de la salvación y la vida eterna. El ignorante y el sabio pueden entenderla por igual. Dios reveló esto tan claro
que cualquier persona, no importa el nivel de educación, cualquier persona que llegue a este libro a estudiarlo con un corazón humilde que quiere aprender, va a entender que no hay otro camino a la vida eterna, que no hay otra forma de recibir salvación que a través del Hijo de Dios, a través de Jesús. No hay otra forma. Y para eso no necesitamos certificados, diplomas, doctorados en las universidades. El humilde, o como algunas personas los llaman también, o el que no está educado, el que no ha ido a la universidad, que no ha ido al colegio, tanto él como el sabio, cualquier persona en cualquier nivel de educación viene a este libro y entenderá las verdades básicas y más importantes de la Biblia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, recuerden que esto es un libro vivo. Dios respiró, sopló aliento de vida en este libro. Es un libro vivo. El mismo Espíritu Santo, ya hemos dicho esto antes, el mismo Espíritu Santo que inspiró a los escritores de los 40 y más escritores de la Biblia, es el mismo Espíritu Santo que está vivo y moviéndose para inspirarlo a usted, el lector de este libro. Así que cualquiera que se acerque al texto con deseo de aprender más de Dios, puede profundizar y adquirir mayor conocimiento. Va a pasar porque el Espíritu de Dios quiere enseñarle. No necesitamos, y esto es otra advertencia, no necesitamos recurrir a unos pocos elegidos o al magisterio de la iglesia para poder conocer el mensaje bíblico. No deje que lo engañen cuando le dicen solamente un pastor puede entender. Eso no es cierto. La salvación no solamente es para un pastor. Dios no va a esperar que solamente el estudiado y el elegido pueda interpretar la Biblia. Es por eso que yo no estoy interpretando la Biblia para ustedes. Estoy simplemente dándoles principios para que ustedes la estudien y la interpreten. ¿Me entienden? Entonces, un sacerdote no es el único que puede estudiar la Biblia. Todos y cada uno de nosotros debemos, no solamente que tenemos y podemos, debemos estudiar la Biblia, porque cuando estudiamos la Biblia encontramos salvación, porque cuando encontramos salvación encontramos a Jesucristo. Así que esto es para que todo el mundo tenga acceso, para usted, para mí. Dios ha dado en su palabra pruebas suficientes del divino origen de ella. Las grandes verdades que se relacionan con nuestra redención están presentadas en ella con claridad, amigo, con la ayuda del Espíritu Santo, que se promete a todos los que lo pidan con sinceridad. Cada cual puede comprender estas verdades por sí mismo. Dios ha dado a los hombres un fundamento firme en que cimentar su fe. La Biblia. Todos podemos llegar a la Biblia. Todos podemos entender la Biblia. Ahora, mencionamos que hay fuentes externas que nos ayudan a entender la Biblia, pero que no la sustituyen, pero que tampoco están por encima de la Biblia. La Biblia siempre será la regla de fe. Es la Biblia la que interpreta la Biblia misma. Sin embargo, la Biblia dice, y Jesucristo también lo mencionó, que al final de los días que estamos viviendo nosotros, habrán ciertas personas que serán levantadas para guiar al pueblo de Dios. ¿Es esto cierto? Veamos. Joel capítulo 2 y versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28. Si esto es cierto, si sí hay personas que son levantadas por Dios, llamadas por Dios para revelarles sus verdades y su voluntad, entonces, ¿qué hacemos con esa información si ya tenemos la Biblia? ¿Qué hacemos con esa información? Esa es una buena pregunta, ¿no les parece? Joel capítulo 2 y versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28 hace referencia de esto. Miren lo que dice, hablando de los últimos días. Y después de esto, Dios está hablando, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán, escuchen esa palabra clave, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Sueños y visiones son instrumentos que Dios utiliza para revelar su voluntad a ciertas personas. El punto aquí es que estas personas que son escogidas por Dios, estas personas que son reveladas a través de sueños y visiones, la voluntad y los planes de Dios, son personas que profetizan. Aquellas personas que profetizan son llamados profetas. Son llamados profetas. Ahora, ¿debemos poner atención a estos profetas?
¿Qué dicen ustedes? Si alguien viene a usted y le dice, yo soy profeta y Dios me dijo esto para usted, ¿qué haría usted? Usted lo primero que pensaría tal vez es decir, pero esta persona, fulanito y fulanito no hay un libro escrito de esa persona en la Biblia, lo descartamos. ¿Es así como actuamos? No, porque en la Biblia encontramos a profetas que no escribieron nada o cuyos escritos no fueron preservados en la Biblia. Sin embargo, son llamados profetas en la Biblia. Ejemplos de esto se encuentra en el libro de Números, capítulo 21, versículo 14, el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 41, el libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 29, y el segundo libro de Crónicas, capítulo 35 y versículo 25. Se mencionan profetas que son mencionados y llamados como profetas de Dios, de los cuales no tenemos ningún escrito en la Biblia. No hay nada que entró en el canon de la Biblia. Entonces no podemos descartar a un profeta simplemente porque no está escrito en la Biblia, no tiene un libro incluido en la Biblia. Esa no es una forma. Un buen ejemplo de esto, por cierto, para que entendamos, es Juan el Bautista. Juan el Bautista bautizó a Jesucristo y en el Lucas 7:28, Jesucristo, hablando de Juan el Bautista, Lucas 7:28, Jesucristo dice que él fue el mayor de todos los profetas. No hay otro profeta como él, hablando de Juan el Bautista. Sin embargo, no encontramos ningún libro que haya sido escrito por el profeta Juan el Bautista. Así que el hecho de que ellos no tengan un libro en la Biblia no implica que su inspiración fuera menor, puesto que profetas como Juan el Bautista Juan el Bautista fue considerado el más grande por Jesucristo mismo. En los últimos tiempos, nuestros tiempos, Dios dice que habrá profetas inspirados. Dios nos dice en Joel capítulo 2 y versículo 28, y Jesucristo también nos habla de profetas, de maestros falsos y maestros verdaderos. Así que, ¿qué hacemos cuando alguien dice, yo soy profeta? O alguien cercano a ese profeta dice, aquí está el profeta. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué haríamos? Isaías capítulo 8 y versículo 20. ¿Se acuerdan de Isaías capítulo 8 versículo 20? Lo estudiamos la semana pasada. A la ley y al testimonio. Si estos profetas no hablan de acuerdo a la ley y al testimonio, entonces la Biblia dice, Isaías 8:20, entonces es porque no hay luz en ellos. Esto es lo que debe hacer, querido amigo. Esta es mi recomendación. Si alguien dice, mi marido es un profeta, usted tiene que escucharlo. Si tiene un mensaje para usted, escúchelo. ¿Cuál es el mensaje? Escríbalo. Vaya a la casa y compare ese mensaje ¿con qué? Con la Biblia. Compárelo con la Biblia. Si ese mensaje contradice lo que la Biblia dice, huya, porque usted está al frente, se encontraría al frente de un profeta falso. Si el mensaje del profeta va en acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, puede ser de que el Señor esté usando a esta persona para hablarle a usted. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque Dios sí prometió derramar su espíritu, sobre mujeres y hombres para que ellos profeticen, para que ellos den una palabra de consuelo y de esperanza, que es básicamente lo que un profeta es. Un profeta no es sencillamente alguien que predice el futuro. Eso no es bíblico. Un profeta es alguien que es la voz, que es la boca del Señor. Dios le da palabras que son de esperanza, que son de arrepentimiento, que son de llamados al profeta para que nosotros regresemos a Dios. Ese es el mensaje principal del profeta. Así que, ¿cómo deben ser interpretados? Sería una buena pregunta. ¿Cómo deben ser interpretados los escritos de un profeta, de una profeta de Dios? ¿Qué autoridad tienen? Esto es simple, queridos amigos. Deben ser interpretados a la luz de la Biblia y no al revés. El profeta no está por encima de la Biblia. Si un profeta le dice, aquí está este libro es más importante de la Biblia porque la Biblia tiene errores, cierre la puerta de su casa. Cierre la puerta de su casa. La Biblia es la autoridad. La Biblia es la autoridad. Los escritos de los profetas de Dios nunca contradicirán la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y no se contradice porque es inspirada por el Espíritu Santo, ¿cuánto más si estos profetas son inspirados por el Espíritu Santo también, no contradicirán lo que dice la palabra de Dios? Son inspirados por el mismo Espíritu Santo, amigos.
Este don, el don del cual estamos hablando, se conoce como el don profético, el don profético. Los profetas se llaman profetas porque ellos han recibido el don profético. Tenga cuidado, por cierto, una advertencia, una sugerencia o advertencia aquí. Tengan cuidado cuando los profetas se proclaman a ellos mismos profetas. Yo digo, yo soy el profeta Rudy Vivanco. Tengan cuidado con eso, porque los profetas de Dios, usted va a encontrar casi nunca, ahora no recuerdo un ejemplo de esto, se proclamaban a ellos mismos. Juan el Bautista no dijo, yo soy el profeta. Él no dijo eso. Fue Jesucristo que dijo, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. El propósito de los profetas, de lo que ellos dicen, es dar una aplicación práctica de las verdades bíblicas, a la realidad vivida por el pueblo de Dios, especialmente en estos últimos tiempos. Ellos son levantados para guiarnos hacia Dios, hacia su palabra, no lejos de su palabra. Nunca debemos usar sus escritos, las enseñanzas de los profetas, como base para enseñar una doctrina. Las doctrinas de Dios, todas las doctrinas de Dios, tienen que salir de este libro, porque cada doctrina habla acerca de Jesucristo, porque las doctrinas salen de este libro. Entonces tienen que ser única y exclusivamente enriquecidas, alimentadas por la palabra de Dios, no por otros profetas o otras fuentes externas a la palabra de Dios. Nunca debemos usar entonces sus escritos, sus enseñanzas, sus sermones como bases para enseñar una doctrina. La Biblia tiene que seguir siendo la única norma de fe y práctica. La Biblia, no otro libro, aunque sea un profeta moderno. Solamente la Biblia, queridos amigos. Y un profeta verdadero, escuchen, un profeta verdadero de Dios nunca contradecirá lo que está escrito en la Biblia. Nunca. Así que cuando se trata del estudio de la Biblia tiene que ser nuestro alimento, nuestra comida, nuestra bebida. Y los elementos, los principios que encontramos aquí deben siempre nos van a abrir las puertas para que Dios nos pueda aconsejar de cómo encontrar, de cómo entender su voluntad. Así que la Biblia es la única fuente de autoridad, querido amigo. Nadie más, nada más. Y cuando llegamos a la Biblia, quien encontramos es al poderoso, maravilloso y hermoso a Jesucristo, nuestro Señor. Y al encontrarlo a Él, encontraremos vida eterna y la salvación que Él nos ofrece. Nadie más, en ningún otro nombre ha sido dada esa potestad, solamente en Jesucristo. Gracias por unirse en este día, en este estudio. Vamos a orar juntos y luego nos despedimos. Oremos. Padre Santo, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Te rogamos ahora tu bendición. Ayúdanos a crecer en ti. Ayúdanos a reconocer las fuentes que alimentan nuestro entendimiento de la Biblia y no a imponer a esas fuentes en la Biblia. La Biblia es la regla, porque la Biblia es tu palabra inspirada. Tú respiraste en ella y queremos obedecerla, seguirla y vivir solamente para ella, Señor. Ayúdanos a estudiarla más, ayúdanos a entenderla más y permítenos también recibir el poder y la capacidad para enseñarles a otros. Gracias, Padre, por cada persona que ve este video. Permítele, Señor, recibir una doble bendición de tu Espíritu. Gracias, Padre. Bendícenos a todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.